entonces le comentaba que, que hemos avanzado mucho y que yo creo que esta sociedad, a pesar de tantos defectos, es una sociedad que ha logrado ciertas democracias. Como dicen, la democracia es una de esas cosas, es tan bondadosa que no se siente, ¿no? La gente no siente la democracia, no la siente sino hasta que la pierde. Y perder la democracia es una cosa aterradora, es perder parte de la vida, ¿no es cierto? De la posibilidad de desarrollarse como humano, de tener libertad. Eso es lo que está en riesgo, padre. Estamos en riesgo muy, muy serio de perder nuestras libertades y las estamos perdiendo. La libertad de expresión se está perdiendo. Usted ve en estas grandes empresas como Google, YouTube, Instagram y otras hacen parte de estos conglomerados globalistas que hoy en día, por ejemplo, con el COVID, algunos científicos podían hablar y otros no. Ellos se vuelven árbitros de la libertad de opinión, ¿no es cierto? Porque tienen ciertos intereses siempre por detrás los intereses económicos. Hoy hablábamos como una persona de esa concentración del capital que ha habido durante los últimos 30 años como nunca antes. Hoy en día, de 8.000 millones de personas, menos de 1 millón de personas poseen el 43% de los recursos del planeta. 1 millón. Y 67% solo tienen acceso al 3% de los recursos del planeta. La desigualdad es espantosa y obviamente hay que quejarse y hay que hacer todo lo posible para trabajar, para acabar con estos enormes niveles de desigualdad, pero ese no es el propósito, ese es el discurso, ¿no es cierto? ¿No? Que queremos un mundo más justo, más igual, más diverso. Lo que hay por detrás es una estrategia muy dudosa, muy oscura, que sobre todo quiere destruir lo que hemos construido en Occidente, basado sobre todo en nuestra cultura judeocristiana, ¿no es cierto? La gente puede ser creyente o no, la gente puede ser más o menos creyente que otras, pero en ningún momento puede olvidarse que ha nacido con unos valores que se los dio esa cultura judeocristiana, ¿no es cierto? El bien, el mal, lo justo, lo injusto. Esas son cosas que compartimos independientemente de nuestra generación, ¿no es cierto? Tal vez no pensamos todo lo que piensen nuestros abuelos, pero lo bueno y lo malo, y hasta lo feo y lo bonito, ¿no es cierto? Hay ciertas cosas, paradigmas que pasan de generación a generación y que yo considero que son, y muchos sociólogos consideran que son esenciales para regular la vida en comunidad y para tener relaciones entre personas que sean cordiales, que sean respetuosas. Eso se está acabando y la gente no cree que se está acabando. Lo que pasa es que ese, esos efectos se ven de manera muy sutil, ¿no es cierto? Van de manera muy sutil y muy lenta, pero ahí de manera muy, muy segura. Usted lo ve con los LGBT, como usted mencionó. Yo no tengo absolutamente nada contra las personas que tienen una tendencia sexual diferente, inclusive he conocido personas así, pero nosotros no hablamos de eso con mis amigos que no son heterosexuales. Nosotros hablamos de cosas más interesantes que del sexo de ellos, de sus tendencias, eso no es problema de ellos y de su privacidad. Y yo creo que hemos sido, que la gente intolerante es una minoría, ¿no es cierto? Y la intolerancia hay que acabarla. Así sea una minoría hay que acabarla y la injusticia hay que acabarla, pero hay maneras de hacer las cosas, ¿cierto? Hay maneras de hacer las cosas. Y yo creo que en el caso de estos grupos, de estas minorías que financian tanto los globalistas porque saben que estas minorías pueden romper el statu quo, ¿no es cierto? Lo que están haciendo de alguna manera es jugar utilizándolos. Y a mí me da mucha pena decir, pero todas estas personas que dicen que creen estar luchando contra el racismo y por la diversidad y la multiculturalidad, etcétera, en realidad están siendo utilizadas, ¿no es cierto? Utilizadas para a través de todos estos diferentes frentes, cambiar el statu quo, cambiar nuestra situación y después que usted sea LGBT, que usted sea negro, amarillo o blanco, va a quedar del lado del globalismo, ¿no es cierto? Vamos a quedar todos juntos en la misma paila. O sea que hay que empezar a despertar porque estamos en un juego diferente, ¿no es cierto? Yo pensaba ahora en la pequeña pausa que usted me dijo quién está por detrás y entonces yo mencioné grandes magnates financieros. Eso es verdad,
es cierto? Pero la gente dirá, ah, es un mundo como inalcanzable y esta gente pues está tan arriba que no, ¿no? Entonces empiezan a pensar en que son cosas como muy lejanas a sus realidades. No, no son muy lejanas, pero para nada. En el caso, por ejemplo, del señor Soros, el señor Soros fue dueño de 9% de Bancolombia y tiene grandes inversiones en oro en Colombia. Su gran inversión a nivel mundial es el oro. El señor Soros tuvo el poder en 1994 de quebrar single-handedly, como se dice en inglés, él solo, el Banco de Inglaterra. Si puede con el Banco de Inglaterra, ¿cómo va a hacer con Colombia? Pues, Dios mío, nosotros somos un paseo. Pues, y lo han echado de Hungría, Rusia no lo acepta y hoy en día está saliendo a la superficie porque él mismo dijo, y lo dijo la revista Forbes la semana pasada, él está financiando estas causas anti-establishment, anti-establecimiento, 230 millones para las causas negras, todo se presenta como filantropía, pero ese es el juego, ¿no es cierto? Que todo lo vemos como una buenas intenciones, más igualdad, más aceptación, más tolerancia, y lo más increíble es que le estamos yendo en el sentido contrario. Hoy vi un video de una pareja de hombres, ¿no es cierto?, que tenían su relación entre hombres, que salía de un lugar en Estados Unidos y ¿quién los ataca? Black Lives Matter. Y les dice todo lo peor y ellos dicen, miren, ni en la época de antes nos habían tratado como minorías tan mal, porque el propósito real de estos movimientos está lejos de su discurso, lejos de su discurso. A los Estados Unidos lo critican por ser sistemáticamente racista, yo me muero de la pena, ¿no es cierto? Un policía, y eso pasa en todas, pues si contáramos los... ¿Qué pasó aquí? Perdón, padre. Sí. Ah, ya, se me cambió la pantalla. Si contáramos en estos países, pues las muertes que hay, es que no contamos, ¿no es cierto? Hay un asesinato de niños en una escuela en Estados Unidos y toda la primera página, pero aquí hay 20 masacres, ¿no es cierto? Y bueno, ahora sí les tocó, ¿no es cierto? Pero masacres peores que las del pasado, ¿no es cierto? Lo que se ha supuestamente perdonado, que son unas cosas espantosas. La diferencia entre las FARC y ISIS está en el nombre. Qué pena con usted, padre, pero hay que decir las cosas como son. ¿No? Violaciones, de todo, las cosas más espantosas. Y aquí, como nosotros nos creemos de sangre azul, decimos, uy, esos salvajes allá de Medio Oriente. ¿Y qué pasa en las casas de corte en Buenaventura? ¿Y qué pasa aquí en el Bronx? Entonces, ¿nosotros qué? Es que es muy fácil, ¿no es cierto? Es como, es una reacción inmadura de la persona, que es la reacción de un niño que le echa la culpa al otro, ¿no es cierto? Y que todo pasa allá, pero nosotros no. Nosotros somos los que estamos bien y los que tenemos el derecho a juzgar desde arriba. No, 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 no. Colombia es el primer exportador de cocaína del mundo, de una de las peores drogas de la historia. Está financiando corrupción. Hablan de la corrupción, ¿no es cierto? Hablan de tantos fenómenos, pero se les olvida el origen, ¿no es cierto? Que es el de la droga. Y esa droga, junto con estos movimientos globalistas y con el crimen organizado que está muy presente en la región, que incluye tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de órganos, es una industria gigantesca, está acabando con nuestro país. Y estamos muy cómodos, ¿no? Sentados diciendo, no, en Colombia aquí no pasa nada, aquí no pasa nada, aquí no pasa nada hasta que pasa. Y ahí, cuando pasa será muy tarde, y esto suena un poquito rayado, ¿no es cierto? Ay, despierten, porque después va a ser muy tarde, pues podrá sonar rayado, pero por rayado que suene, me muero de la pena, es muy cierto. Y si no reaccionamos, pues vamos a estar en graves problemas, y lo que vamos a vivir los que estamos en la mitad de nuestras vidas, ojalá Dios nos dé mucha vida a todos, el resto de nuestras vidas no va a ser igual a la primera parte, ¿no es cierto? Una parte que hemos vivido, unos mejor que otros, hay gente que tiene más suerte, yo no quiero acá entrar en discursos para matizar todo lo que digo, pero no saben lo que nos puede esperar, y ahí van a apreciar mucho lo que estamos viviendo o lo que hemos vivido hasta la fecha. Es que mire, doctor Bula, Colombia aparece en el número 41 de persecución a cristianos. Imagínense. En el número 41, antes que Omán, que es un estado musulmán, antes que Omán, después de Mozambique, es decir, como usted dice, no nos creamos café con leche. Después de Mozambique, antes de Omán. Y mire, para que los oyentes, las personas que nos están siguiendo,
Nivel de persecución en Colombia. Vida eclesial, 8.9, altísimo. Imagínense. Vida civil, la persecución en el rango civil, 9.8. Vida social, 11.9. Dios mío. Vida familiar, 7.8. Vida privada, 8.9. Y dentro de las causas que se mencionan, lo que usted dice, la corrupción, el crimen organizado, y dice la intolerancia secular. Las autoridades gubernamentales están intentando erradicar la religión del dominio público e imponer valores que son contrarios a la fe cristiana, lo que usted dice. El globalismo. Totalmente. El globalismo. Y esto, el doctor Bula, algo que usted mencionaba muy interesante, que se presenta como filantropía, el amor a la humanidad. No sé si usted ha oído hablar de este arzobispo americano Fulton Sheen. Sí, no lo conozco mucho, pero he escuchado hablar de eso. Y él habla de las características del anticristo. Y él dice, se disfrazará como el gran humanitario. Hablará de la paz, de la prosperidad y de la abundancia, no como medios para llevarnos a Dios, sino como fines en sí mismos. Aparece una organización, la NAMLA, que es una organización a favor de la pedofilia. En Alemania, por ejemplo, en España ha sido destrozada. Totalmente. España ha sido destrozada. Doctor Bula, porque es que no queremos perder la oportunidad de que usted nos enseñe, porque realmente que nos abra los ojos, doctor Bula. Ante esto, ¿qué podemos hacer? Porque estamos peleando, digámoslo así, contra grandes fortunas, grandes poderes, crimen organizado. ¿Qué podemos hacer? Padre, yo lo acabo de pensar, pero creo que si hay alguien que tiene expertise, como se dice, o experiencia en este campo, es la Iglesia Católica. ¿Qué hace la Iglesia Católica? Es difundir la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Qué hacían los apóstoles después de la muerte de Cristo y su resurrección, que fueron perseguidos en la época de los romanos? Arriesgar sus vidas para difundir la palabra de Cristo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos esa misma tarea, junto con la palabra de Cristo. Tenemos la tarea, cada uno de nosotros individualmente, de ser una fuente de información para todos los que nos rodean. Y si nos dicen, eso es sacado de los cabellos, esté pensando en unicornios fabulosos, pues respóndanle que ustedes conocen a un señor que se llama Omar Bula, que en el 2012 escribió un libro diciendo que Hezbollah estaba en la región y que le dijeron que él veía unicornios. Y que ese señor, después de algunos años, tuvo razón, ¿no es cierto? Y que todo lo que algunos creían que era tirado de los cabellos se concretizó, ¿sí? Y que la incredulidad puede ser lo más peligroso en este momento. La incredulidad de lo que está pasando, que tiene una serie de hechos comprobables. Yo tengo varias conferencias, repito, yo nunca digo algo sin tener un fundamento, y mi misión, yo creo que hablamos de eso, Padre, la vez pasada, no es tanto, mi promoción personal me tiene sin cuidado. Yo siempre he dicho que prefiero vender helados de pistacho en una playa si tuviera cómo sobrevivir el resto de mi vida de eso. Desafortunadamente no, hay que educar a los hijos y todo. Pero mi misión es informar y convencer a la gente, no de que piense diferente, convencer a la gente de que hay cosas claras, factuales, hechos, y que cuando se ponen juntos se arma un rompecabezas que nos puede afectar a todos. Cada uno de nosotros debe ser un multiplicador de esta información que pocos tienen. ¿Por qué? Porque los medios no nos las han dado. Los medios no nos hablan de eso. Tengan eso en cuenta siempre. Repito, tener ese criterio y decirle a los otros que tengan criterio. ¿No es cierto? Que como dicen aquí coloquialmente, no coman cuento, por favor.
A mí me decían siempre cuando yo estaba por fuera, 30 años por fuera, colombianos, los más vivos, ¿no es cierto? Ustedes son los de la chispa, y efectivamente, yo creo que somos un pueblo muy simpático, que siempre como que armamos, somos el centro de atención, no solo los colombianos, muchos latinos, además que la gente de todos los países dice lo mismo, que ellos son los mejores. Es una cosa de nacionalismo, ¿no es cierto? Pues si teníamos fama de avispados, yo no sé qué nos pasó, sinceramente. Yo no sé qué nos pasó, que de avispados no tenemos nada, pues, en esta situación, absolutamente nada. Hoy en día, tampoco culpemos al colombiano per se, porque, como repito lo que le había dicho anteriormente y que ya discutimos, por quién está siendo informado. Si está siendo informado por una sola fuente, ¿no es cierto? Hasta los intelectuales, hasta la gente que yo conozco, gente PhDs, ¿no es cierto? Que no están al tanto de esto. Gente que está en la clase política, en puestos de decisión súper y que no sabe qué es lo que está pasando por fuera de las fronteras de este país. Porque hay una lógica nacional y local, eso no deja de existir. Estas son cosas que se dan de manera simultánea, ¿no es cierto? Y eh, sin embargo, todo esto tiene un efecto directo por esa globalización de la política. Entonces, hay cosas efectivamente en el mundo comercial. Si acaban TikTok, ¿dónde está TikTok? En China. Pero ¿quién se pone bravo? Mi hijo aquí en Bogotá, en Usaquén. Sí. O sea, el mundo ya no es el de antes, ¿no es cierto? El ministro de Comunicaciones de Colombia, para aquellos que nacieron yo soy modelo 63, se ocupaba, y usted se acuerda, padre, que uno a Telecom a mandar un telex, ahí era lo único, y eso era high-tech, ¿no es cierto? La alta tecnología, mandé un telex, ¿no es cierto? Telecom y los 3 canales, Inravisión era en esa época, un canal más aburrido que quién sabe qué, que era el número 11, y el 9 y el 7. Y eso era y las radios, obviamente, y ese era el ministro de Comunicación que se ocupaba de las comunicaciones nacionales. Ya no puede, porque ya la soberanía nacional se perdió en muchos respectos. Hoy tiene que discutir con Claro, con Movistar, contigo, con Avantel, para poder establecer políticas de comunicación. Y hoy, ¿quién me censura a mí? ¿Y quién me defiende de la censura? Si Google o YouTube me tranca un mensaje, o en esas redes, Twitter o Facebook, yo no uso solo Twitter de vez en cuando, no de vez en cuando, lo uso regularmente. Eh, ¿Quién nos protege? ¿A quién le reclamamos? ¿A nuestro gobierno? No, porque el gobierno ya no es soberano. Entonces me toca quejarme ante Nueva York. Y Nueva York, yo soy un número más, yo soy una estadística. Ahora sí que soy una estadística. Y si seguimos así, como el globalismo quiere hacerlo y como China ya lo implementa, en China hay un sistema de puntaje. Hay un sistema de puntaje que se llama crédito social. Y ese crédito social eh, califica las actitudes políticas, culturales, las acciones económicas de las personas, inclusive hay periodistas que han perdido sus puntos y que ya no pueden salir del país, que no pueden inclusive usar servicios públicos. Este tipo de control social, que suena tan improbable, está lejos de ser improbable, ya está en China, ya está siendo implementado en China, ¿no es cierto? Y entre más entre China, nuestros países, que le estamos, porque no es solo el globalismo, está la China, es el otro que como le digo, por ser también enemiga de Estados Unidos y el Estado-Nación, pues se unen, pero cada uno busca lo suyo, y la China tiene una influencia acá enorme, y en la China hay una persecución religiosa que no ha visto ni desde las épocas de Hitler, de hoy en día. Yo le mencioné la provincia de Xinjiang. Lean ahí, busquen los uigur. Los uigur son una cosa, es básicamente, eso sí que es un genocidio, porque siempre hablan de genocidio hablando así como olímpicamente. No, eso es un verdadero genocidio. Toda una cultura que es musulmana, ¿no es cierto?, que está siendo encerrada y básicamente en campos de concentración, eso lo encuentran. Yo no les voy a decir nada que no encuentren, todos tienen, los que están escuchando, padre, todos tienen las mismas fuentes de información que yo. Todos tienen un Google ahí y pueden poner. Si les interesa, busquen. Si no les interesa, pues eso ya es problema de ustedes. Pero, y si busquen de manera criteriosa y des en cuenta de que personas como yo no soy el único, hay muchas otras personas, sobre todo en los países desarrollados, que saben lo que está pasando entre globalismo y nacionalismo. Lo que pasa es que en nuestros países estamos en la parroquia. Estamos en una parroquia totalmente, y peor América Latina. Mire, África es
llena de europeos porque fue colonia europea. Asia la gente se mueve de izquierda a derecha, de norte a sur, porque hay tanta gente además. Europa es multicultural. Estados Unidos también es una, no sé, una mezcla de cultura. Nosotros somos homogéneos aquí, ¿no es cierto? Todos tenemos el mismo idioma, menos el Brasil, pero muy parecidos, y básicamente la misma religión. Y nosotros somos los menos cosmopolitas, ¿no es cierto? Ellos sí, ellos ven cultura, ellos están acostumbrados a la mezcla de culturas desde hace mucho tiempo. Nosotros no, por eso somos un terreno experimental fabuloso, ¿no? Para implementar el globalismo, donde pueden traer gente de otras culturas y vemos esas migraciones indiscriminadas. Las migraciones, padres, no siempre son producto de la hambruna, de los desastres naturales, ¿no? Las seguirá habiendo toda la vida. Pero hoy en día está la utilización de la migración como arma masiva, ¿no es cierto?, como arma geopolítica. Y lo que vemos, por ejemplo, de Venezuela y lo que vemos de Siria, sabemos que hay aparatos, ¿no es cierto?, y financiamiento muy particular de Open Society Foundations y Soros también para promover estas migraciones, para crear esa mezcla, ¿no es cierto?, que ellos quieren crear a largo plazo, en la que supuestamente pues todos tendremos una sola cultura o una sola religión. Eso no va a pasar mañana, pero está comenzando. Y si lo dejamos comenzar, el momento crece tanto que ya no podemos hacer absolutamente nada. Y los que estamos hablando hoy tendremos, cuando eso ya está dando fruto, 80, 90 años, y solo le podremos decir a nuestros hijos, se los dije, yo no quiero que eso pase. Realmente, mire, aquí en Colombia, realmente recordemos nuestro director Germán Acosta, que hizo lo que se llamaba una campaña Asaltos al Cielo y defendió y protegió mucho a nuestro país en ese momento, en las pasadas elecciones. Realmente esta campaña de oración, Juan Pablo II derrumbó el muro de Berlín sin disparar un solo tiro, consagrando en 1984 el mundo Rusia al Inmaculado Corazón de María. Y aquí, doctor Bula, con todo respeto al misterio, pero metámosle geopolítica a Fátima. Dígame. En 1917 pues aparece Nuestra Señora en Fátima. Y en la visión de julio, del 13 de julio, le muestra el infierno a los pastorcitos. Y termina diciendo, al final mi corazón inmaculado triunfará. Y después en los mensajes dice, Rusia esparcirá sus errores. Eran pastorcitos, los niños no tenían idea de política ni nada, qué es eso de Rusia, dónde queda, de qué me hablan. Con una visión geopolítica, doctor Bula, ¿por qué Rusia esparce los errores y cuáles son los errores que Rusia va a esparcir o está esparciendo? Mire, Rusia es un problema, tenemos un problema que la Rusia del siglo pasado sí se parece mucho a la Rusia de hoy, no en cuanto al, se volvió un país capitalista, hoy en día Rusia no tiene nada de común, pero sí sigue siendo el mismo régimen. Al fin y al cabo, Vladimir Putin fue parte de la KGB, ¿no es cierto?, ya parte del régimen pasado. Y si no hubiera sido por él, yo creo que si después de Yeltsin no hubiese habido el advenimiento de Putin, las cosas hubieran sido muy diferentes. Él creó un puente entre siglos y se aseguró de que la influencia geopolítica rusa no cesara. No de la misma manera que antes, obviamente, no es la Unión Soviética, pero con un poderío enorme. Rusia además tiene, recordemos muy bien, armamento nuclear tan importante como el de los Estados Unidos. Por eso todavía hay negociaciones entre los unos y los otros. Ahora Rusia tiene una de las peores mafias del planeta, tal vez la mafia más grande con la japonesa, muy vinculada a las mafias de esta región también. Y en el caso de América Latina, una presencia nefasta. Rusia tiene un abordaje muy curioso, la nueva Rusia, que es la que llaman la del Realpolitik, en el sentido de que pueden tener malas relaciones políticas con alguien, pero tener buenas relaciones económicas, ¿cierto? Entonces Rusia juega a los dos lados. En ese momento la presencia de Rusia en América Latina es muy, muy importante. Está armando a Nicaragua, está presente obviamente en Venezuela, sigue apoyando al gobierno de Maduro. Y
no hay que olvidar que grupos como, por ejemplo, el Antifa que hay en Estados Unidos, fue un grupo que se creó en 1921 en Rusia, ¿no es cierto?, por el Partido Comunista Ruso, y que trató después este Antifa en Alemania de conquistar a toda Alemania para convertirla parte de la Unión Soviética, como se convirtió en la mitad de Alemania de facto, la Alemania del Este en esa época. Y curiosamente, la gente se asustó tanto de lo que estaba pasando en la Unión Soviética, en la Rusia de antes, que decidieron votar por Hitler. Fíjense lo que son las cosas de la historia. Se asustaron del comunismo y se metieron en una peor, ¿no es cierto? O Sí. igual de mala, porque las dos fueron aterradoras, tanto Stalin como Hitler. No se sabe cuál fue el más asesino. Pero Rusia, al fin y al cabo, ha sido el origen del pensamiento comunista. Yo sí creo que el comunismo ha demostrado muchísimas veces desde que existe en la historia que ha sido un fracaso, que tiene muchas ideas muy, muy, muy alentadoras, pero poco realizables. Y si algunos dicen que lo que pasa es que no ha sido bien implementado, pues las veces que lo han implementado han sido aterradoras, se han equivocado mucho, ¿no es cierto? Y teníamos el caso de Cuba. ¿Por qué será que Polonia, Eslovenia, Eslovaquia y Hungría se oponen al globalismo? Porque ellos saben lo que vivieron bajo la Unión Soviética. Ellos saben muy bien lo que vivieron. Ellos dicen, pues no vamos a perder la libertad que recobramos hace poquito, si les tienen pocas décadas de libertad de estos países. 3 décadas. 3 décadas, hace 4 décadas no podían viajar, no podían salir de pasar el muro de Berlín, estaban encerrados por el comunismo y por ese poder ruso. Yo no conozco, obviamente, también ese mensaje que usted menciona de los pastorcitos de Fátima, pero sin duda alguna, yo creo que inclusive en este tipo de mensajes hay que analizarlos también, diría yo, de manera un poco más amplia, en el sentido de que Rusia representa fuerzas negativas, ¿no es cierto? No Rusia per se, ¿no es cierto? No hay que tomarse un vodka para o tener una de esas muñecas de varias muñequitas, se me olvidó el nombre, la matrioska. No hay que ser ruso, pero es simplemente una oposición a Occidente. Y acuérdense, Rusia es un enemigo de Occidente de siempre, desde la Unión Soviética hoy en día. ¿Quién es enemigo de Estados Unidos? ¿Quién apoya a Venezuela? ¿Quién apoya a Nicaragua? Y se apoyo en armamento, etcétera. Entonces yo sí creo que hay mucho desierto, es impresionante que haya ese tipo de revelaciones tan claras, ¿no es cierto? A ese nivel, como dice usted, como por qué decírselo a personas que están totalmente ajenas a toda esa problemática. Yo creo que hay que tener problemas con Rusia, obviamente, con China, obviamente, y sobre todo tener en cuenta esa fragilidad que tenemos aquí en América Latina, tanto la democracia como que ha sido acompañada tanto por la tradición judeocristiana, son demasiado bondadosas y le da uno la mano a la gente y se toman el brazo. Hay mucha gente de mala voluntad y cuando la gente de buena voluntad se une, nadie la para, nadie la para. Y eso es lo que hay que hacer. Nos Sí, quedan 2 minuticos, padre. sí, muchas gracias, doctor Bula. Una palabra así rápidamente en estos 2 minutos. Para Argentina, Chile, México. Una palabra. Argentina, eh, tienen que tener mucho cuidado, es un país totalmente, como Colombia, ¿sí?, manejado por las fuerzas globalistas. El retorno en este momento de este gobierno es un retorno, a mi modo de ver, me importa 5 que sea izquierda o derecha, es un retorno grave desde el punto de vista de la influencia del globalismo. En el sentido de México, tiene muchos problemas muy parecidos a los de Colombia por el narcotráfico y también un gobierno afectado por la región como en todas, muy afectado por el globalismo. Tal vez la única excepción es Brasil, su gobierno en este momento, a pesar de que las fuerzas globalistas están muy presentes en los medios de comunicación. O Globo, usted también vivió en Brasil, eh, y todo lo que tiene que ver con la Petrobras. Entonces, la Petrobras le pertenece gran parte a George Soros, ¿no es cierto? Es una de sus grandes inversiones. O sea que México está en ese problema gravísimo. Yo creo que el acuerdo que firmaron ahora es bienvenido con México y con Estados Unidos y Canadá, como que lo firmaron como nación. Y eso es bueno porque eso fortalece el Estado-Nación. El otro país que me mencionó, padre, Chile. Chile.
Pues Chile es una verdadera lástima. Yo conocí Chile. Chile, cuando yo fui a Chile, era el Chile que hablábamos antes, el ejemplo de América Latina. ¿Cuántos años? Décadas, llevamos décadas diciendo que ojalá fuéramos Chile, ¿no es cierto? Como cuando Venezuela era pujante, decían ojalá fuéramos Venezuela. Pues ojalá fuéramos Chile. Y mire lo que está pasando. Estas revueltas son producto de esta amalgama terrible de narcotráfico, porque hay presencia también de las FARC con los mapuches en Chile, etcétera, etcétera. Se aprovechan de los pueblos indígenas con esas etiquetas totalmente engañosas de libertad y de reivindicación de los pueblos indígenas, y lo que hacen es meterlos en el cuento de la droga, utilizarlos y acabar con sus causas a largo plazo. Es lo que yo digo, que la gente no se da cuenta que termina trabajando contra sí misma. Sí, Chile está mal, Chile también muy influenciada por el globalismo. Recordemos que la expresidenta Michelle Bachelet es una de las cifras clave del globalismo en América Latina y dirige una de las agencias de Naciones Unidas que se ocupa de derechos humanos, de la cual Estados Unidos se salió porque se dio cuenta que no había neutralidad alguna. Bueno, doctor, pues muchas gracias. Realmente un lujo tenerlo a usted. Espero que no sea la primera y la última. Espero, y para que sepan los oyentes de Radio María, realmente el cariño que el doctor Bula les tiene, porque los esfuerzos que hemos tenido que hacer para esta entrevista. Pero doctor Bula, muchas gracias, que Dios lo bendiga y cuente con nuestras oraciones, doctor Bula. Sí, hay que orar, Esperamos Padre. que... Muchas gracias. Yo estoy muy contento de haber tenido esta entrevista y estoy siempre a sus órdenes. Además que veo que soy una persona muy informada en muchos de los asuntos que yo estoy tocando y que ve que de alguna manera yo puedo pasar ese mensaje de manera más retirada, ¿no es cierto? Sin ser parte, ¿no?, de su comunidad. Yo soy un actor externo. Espero que haya sido provechoso. Espero que sigamos orando por no perder lo que tenemos y aprecio muchísimo su invitación y a todos los que me escucharon. Sinceramente, que Dios los bendiga. Muchas gracias, doctor Bula. Que Dios lo bendiga. Igualmente, que Dios lo bendiga, Padre. Bueno, doctor, entonces usted me manda el video Ahora y... déjeme ver cómo hago yo lo edito, esta parte no va a salir. Yo lo edito ahora a ver cómo diablos hago, pero ahí lo consigo, no se preocupe. De todas maneras, mañana yo me levanto con más tiempo. Pues voy a O si usted quiere también podríamos hacer, usted me lo envía y yo pido el favor en Radio María que me lo edite. Ay, eso Si usted quiera quitar algunas cosas, modificar algunas cosas, eso sí. no, de mi parte no, todo está bien, pero sí hay estas interludios Claro. que hemos tenido que hay como raro. Si quiere Entonces, usted me los esto envía, está grabado, ¿perdón? si quiere usted me los envía y yo le pido el favor en Radio María ya en producción que me lo editen Sí, y ellos se lo deben tener envío. un joven de esos allá que sabe más que nosotros. Sí, sí, no, eso es, y que tiene tiempo además, porque eso de la edición es... Además, Sí, pero doctor Bula, muchas gracias y mire, yo no hablo, yo no soy diplomático, pero le hago la verdad la invitación aquí al Foyer de Charité. Cuando quiera, yo le pasé mi WhatsApp ahí en uno de los correos. Cuando quiera o me escribe por email, como quiera, para que descanse, para que conozca, para que pasee, para que coma, para que, pues, lo que quiera. Muchas gracias. Ganas de ir no me faltan. Yo ya le comenté que a la familia les dije, cuando esto se arregle nos vamos para allá, les dije todo. Ah, bueno, perfecto. Aquí los esperamos con toda alegría. Qué bueno, padre. Y un placer conocerlo a ustedes. Sigamos en contacto cuando quiera, no solo para entrevistas. Soy su amigo. Ay, muchas gracias porque, como usted me decía, en eso yo me quedé pensando, hay veces que no crea que inclusive dentro del medio eclesiástico uno queda solo por muchas cosas de estas. Desafortunadamente. Hablaba Sí, con un amigo esta tarde que me estaba haciendo una entrevista aquí y me decía, mire, cómo han cambiado las cosas. Me decía, en la época del plebiscito perdí amigos. Hay una división muy, que no nosotros habíamos trascendido a niveles más altos de humanos, o sea, hace poquito, hace 10 años. La de gente, acuerdo. no sé, y no sé, de un día para otro se está desmoronando todo y ahora uno no puede decir nada porque
porque lo juzgan, porque no, es una cosa aterradora. Vamos a ver, bueno, pero así se está dando la vida, nos tenemos que adaptar y hacer lo mejor para sacarle provecho y tratar de contrarrestar estas fuerzas espantosas. Ellos tienen sus debilidades, ellos tienen sus debilidades. Claro. Y nosotros tenemos nuestras fortalezas, o sea que es cuestión de informar, hay que seguir informando de lo que usted va a hacer ahí a través de la emisora clave y yo seguiré haciendo todos los días y cuando quiera, le repito, cuando quiera me llame y si quiere hablar, listo, yo siempre estoy aquí. Además estoy en casa encerrado como todo el mundo, o sea que de aquí no me muevo sino para la derecha y para la izquierda. Bueno, doctor Gula, feliz noche. Muchas Dios lo gracias. bendiga, padre, un Y abrazo usted grande. también cuente conmigo para lo que sea. Cuídese mucho. Que Dios Lo lo mismo. bendiga. Dios lo bendiga. Gracias.